Gente, amájese los gavetes. Si estás escuchando este podcast y estás manejando, asegúrate que te abroches bien ese cinturón. Y si estás en el toilet, límpiate bien ese joyete. Porque hoy vamos a estar tocando un tema un poco sensitivo, un tema donde no mucha gente se atreve a hablar. Y nosotros lo vamos a estar expresando y buscamos información y lo vamos a dar nuestro punto de vista. Ya lo viste en el título. Si lo viste y le diste clic, quédate con nosotros hasta el final para que no pierdas toda la opinión y todo lo que nosotros pensamos. Este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. Claro que sí, no. Los demás son copias. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no se pierdan estos maravillosos episodios. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. Y by the way, estamos en formato podcast en Spotify. Ahora, ¿De qué vamos a hablar hoy? el poliamor. Es un tema que llevamos escuchando en varios programas y tomamos nuestra libertad de buscar información y Es un juntar tema todo interesante. para brindarle nuestro punto de vista sobre el poliamor. Okay. Vamos a empezar con qué significa el poliamor. Valentina, ¿qué significa el poliamor? El poliamor se utiliza para definir cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas. Lo realizan de forma duradera y simultánea. Sí, literalmente el poliamor es cuando puedes tener una relación normal, activa sexual, amar, querer, celar a tu pareja, pero añade a otra pareja. Eso estás amando, estás queriendo y puedes convivir y puedes disfrutar de una felicidad, pero con más de una sola pareja. Es similar un poco al swinger. Ajá, Con swinger. la única diferencia que el swinger es más jugamos, un poquito de bellaquería. Ajá, no es nada serio, es lo contrario. Es como poliamor, pero no es como que vamos a estar en una relación, sino que como que vamos, hacemos y después nos olvidamos de quién eres. Básicamente el swinger es una relación no exclusiva porque estás pasando el rato y después seguimos el camino. Ajá, no es algo serio. El poliamor viene siendo una relación más exclusiva porque ya están conviviendo y tienen una relación seria. normal. Pero como dato curioso, ¿tú sabes que el swinger se está practicando desde los 70? No. El swinger se empezó a practicar con un jueguito que se llamaba el juego de las llaves, el juego de llaves, donde muchas parejas entraban a un hogar, tú sabes, en el parizón jodiendo, dejaban sus llaves en un bowl, en una pecerita, un bowlcito, y antes de que se acabara la noche, la pareja, tú sabes, hacían como un bingo. Tú te levantas con la llave y el dueño de la llave se viene contigo, y se compartían a todo lo que da. El cual era un dato medio curioso. Pero volviendo al tema, últimamente se está hablando muchísimo del poliamor y no es algo idílico en lo absoluto. O sea, no es algo fuera de otro planeta. El poliamor es un alternativo a la monogamia, que monogamia es unas parejas normales. Pero son cosas totalmente diferentes, obviamente, pero eso no lo hace mejor que el poliamor. No lo hace mejor que la monogamia. Un poliamor no te hace mejor que una monogamia. El poliamor no es mejor que una bisexual. Lo que sea, siento que es una manera relativa totalmente diferente. Que me parece súper interesante, pero tampoco significa que es malo. No es como que viene siendo malo. Hay a quienes le funciona y hay a quienes no. No, el poliamor tiene ventajas y tiene desventajas. Ajá. Pero Pues para mí hay una serie de preguntas que todo el mundo, tú sabes, los que practican se preguntan literalmente para mí como que de por vida, porque para tener una relación poliamorosa obviamente tienes que estar sintiéndote súper, ¿cómo se dice? Súper bien contigo mismo. Tienes que estar aceptándote tú misma, tienes que sentirte... tienes que tener una autoestima. Ajá, tu autoestima tiene que estar muy sólida y sobre todo muy fuerte. Y además de eso, siento que si estás en una relación, obviamente tu relación tiene que estar súper fuerte y súper sólida, porque estás añadiendo, te estás enamorando de otra persona. ¿Me entiendes lo que te digo? Ajá, y no pueden haber celos, tiene que ser como una persona bien madura. O yo no sé si decir como madura, pero que... Es más abierto, siento que Ajá. va a ser más abierto porque, ojo, no es como que nosotros somos no sé. profesores aquí de poliamor, solamente nos alimentamos de información
para brindarle el contexto aquí en nuestro programa para ustedes. Pero te preguntas, ¿cómo se gestiona, cómo puedes gestionarte tú emocionalmente para entrar a ese mundo del poliamor? O sea, emocionalmente me refiero que obviamente no existe una varita mágica ni nada donde tú digas, celo, lárgate para el carajo. Porque los celos es algo bien humano para nosotros, ¿sí me entiendes? Es algo, cuando se habla de relación, casi siempre tiende a, de alguna manera, en relaciones normales, relaciones del mismo sexo, o incluso aquí mismo en el poliamor, si lo estás experimentando como nueva persona en ese mundo, siento que el celo hace un juego muy primordial ahí, ¿me entiendes? No, pero cuando, yo no sé, pero yo digo que cuando una persona está ahí, los celos se tienen que ir Sí, afuera, pero no, el no pueden principio, haber yo siento celos. como que el principio es un poquito raro porque, ok, voy a experimentar el poliamor. Me enamoro porque literalmente se enamoran de más de una persona, lo abre, pero tienes que tener en cuenta que empiezan a pasar cosas diferentes. Tienes que ver tu relación queriendo y amando de la misma manera que te ama a ti, a otra persona, para que entonces él funcione todo. Pero por eso se llama poliamor, porque se supone que aman a la persona de la misma manera. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pues, en ese caso, en cuestiones de cómo gestionarte tú mismo emocionalmente, siento que es algo bien de uno mismo. Cada persona tiene su propio mundo, cada persona tiene su forma de gestionarle. En caso, yo puse ejemplo el celo, pero hay muchas cosas que tienes que encontrarte tú misma a la hora de tan siquiera pensarlo, porque todo tu mundo, literalmente, a la hora de tú coger una decisión a todo eso, casi siempre cambia todo, literal. No es lo mismo una pareja de tú y yo versus una pareja de tú y yo y alguien más. Por ejemplo, hay un dato bien curioso que dejé aquí en mis notas que habla de las personas que mayormente tienden a irse por ese camino y dice que el artículo decía que las personas que quieren entrar en este mundo del poliamor les tienden a parecer de la resaca de la monogamia. La resaca de la monogamia es una serie de valores que nos van imponiendo a lo largo de toda nuestra vida, de cuando te quieres deshacer de ello, no es tan fácil. El sentimiento en parte de culpabilidad, de que estás haciendo algo que no estás bien. Y no es que lo estás haciendo bien o mal, es que básicamente la sociedad te dice que eso está muy mal. ¿Entiendes lo que te digo? La mayoría, ahí es donde, donde yo llegué a una opinión donde yo me siento como que existirá gente que trata de, ¿cómo te digo? Trata de entrar o trata de, aunque sea averiguar, pero por el miedo, creo que lo combino mucho con las relaciones del mismo sexo. Sino que es como, tú sabes que cuando uno está como en una familia, siempre le dicen como que tú te casas con una pareja, ¿sí me Por entiendes? eso No ya, con dos o tres. yo lo veo como de esta manera. Ok, cuando yo era más chamaquito, que empezaron este jueguito, siento que siempre ha existido, pero en mi juventud fue que siento que empecé a ver más la popularidad de las relaciones del mismo sexo, y siento que eso siempre se mantuvo escondido en un closet, lo mantiene escondido y no quieres que nadie se entere por la simple razón que la sociedad te pinta una historia donde los nenes van con las nenas, tú te tienes que casar con una mujer o tú te tienes que casar con un hombre y estamos en el 2022, bola de cabrones, tienen que madurar porque todavía hay No, gente, pero es que todavía, ya no ahora es como mismo, sí, antes, pero ahora. ahora mismo te aseguro que hay gente que todavía no tolera las relaciones del mismo sexo. No la toleran, pero ya es algo normal, ¿sí me Exacto, entiendes? pero qué poca vergüenza, ¿entiendes? Maduren, ¿entiendes? Como que ya llevan mucho tiempo esto evolucionando, la religión ya la acepta, es cierto, hay alguna religión que ya la están aceptando. Y yo lo veo, tú sabes, los otros países por allá que tienen un hombre y puede tener 3 o 4 mujeres en la misma Ajá, relación, sí, sí. siempre Oh, está. fíjate, ellos son poliamor, ¿no? No, pues ellos le llaman otra Oh, no, cosa, no, 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 no es pero poliamor, por su no. religión, puedes Ujú. tener, que me imagino que es un problema, porque mantener a 3, 4 está cabrón. Pero lo que te quiero decir es que siempre ha estado ese juego y ahora que se está volviendo más popular, siento que hay más personas que quieren experimentar ese mundo del poliamor, pero solamente se quedan calladas de la misma forma como la gente que se empezó a gustar del mismo sexo
se quedaron callados. ¿Me entiendes lo que te No, digo? no, pero ya está saliendo eso ahora. Ahora ya se escucha mucho de poliamor. Ajá. No, por eso, porque yo siento como que, ok, tú estás feliz. Imagínate esta persona que está entrando en el mundo del poliamor. Se siente feliz, se siente segura de lo que está tratando, todo está cool, pero la mentalidad automáticamente te está diciendo, cabrón, esto está mal. Uy, ¿cómo yo le digo esto a mami? ¿Cómo yo le digo esto a fulano? Porque ya la sociedad te vendió la forma de una, tú sabes, te ha vendido toda la historia de una forma diferente. Entonces siento que esa gente que se siente feliz vive con ese bulto lleno de presión y lleno de mierda porque dicen, uy, ¿será que lo estoy haciendo bien o será que lo estoy Nada, pero haciendo ya mal? últimamente a la gente no le importa lo que digan los demás. Hay mucha gente que no le importa. Mucha Claro que gente sí, que... pero lamentablemente todavía existen todavía existe gente que sí le importa, que necesitan madurar y necesitan darse cuenta que estamos literalmente evolucionando de una forma donde todo el mundo está siendo más abierto. Tú puedes estar con quien tú quieras, tu vida y ya no era como antes. Y siento que siempre, y aunque no lo creas, mi teoría es que siempre estuvo así. Siempre ha sido así. Lo único que como no habían redes sociales, nadie lo sabía. ¿Entiendes? ¿Qué cosa? Lo del poliamor. La gente del mismo sexo, poliamor. Mira, el mismo swinger lleva desde los 70. ¿Entiendes? Ujú, Pero para ese tiempo no estaban las redes sociales como están ahora, ¿entiendes? Y eso es lo que sí. antes, por eso las redes sociales es el problema literalmente casi todo, porque cuando no existía, mira, yo lo veo de esta manera, cuando no existían redes sociales, tú vivías del qué dirán, pero en tu escuela, ¿entiendes? Tú paseabas en la escuela y todo el mundo hablando mierda, que hay 2 o 3 hablando mierda, pero te vale mierda. Ujú. Ahora abrieron redes sociales y ahora la escuela es las redes sociales donde todo el mundo habla mierda de todo el mundo, ¿entiendes? Y es lo que provoca que gente se abra, le vale mierda, y gente siga escondiéndose por miedo a que qué van a decir los demás. Y no sé, deberían madurar un poquito más, pero yo siento que la sociedad no está preparada para el poliamor, la verdad. El poliamor con la misma, pero no de mala forma, de la misma manera que no estuvo preparada para recibir la gente del mismo sexo, el amor del mismo sexo, los bisexuales. Y siento que no, porque siento que no están Fíjate, y yo no digo que estén preparadas para mostrarlo. Yo digo que no están preparadas al momento de decirle como a su pareja, oh, me gusta otra persona. Yo no, digo que es más que no están preparadas para no, eso. y no tan solo la gente. Yo no me refiero solamente a la gente que está experimentando, sino a la gente afuera. Siento que la gente que no lo está experimentando, gente normal, se pudiera decir, no están listos para ver, un ejemplo, salir yo con la relación de mi relación a comer en un restaurante y como si nada, porque siempre va a haber el comentario machista, siempre va a haber la gente que va a pensar de otra manera. La sociedad no está lista para convivir con 3 personas en una casa. Todo se está estableciendo y todo se está popularizando de cierta manera, pero todavía no siento que no están listos, te lo juro. No, pero tú sabes que hay parejas que, tú sabes, practican el poliamor y dan como el punto de lo bueno que es tener una relación así. Por ejemplo, en lo económico, Ajá. No, ya, en en las muchas cosas. ayudas, ya, si hablamos dentro del poliamor, lo bueno, económicamente tienes una Ajá, tienes tres ventaja ingresos. económica extremadamente grande. Tienes la verde de que si estás peleando con alguien, siempre quizás puede haber un entremedio, quizás te ayuda de cierta manera, pero también podemos hablar de las negativas. Y siento que en las negativas dentro del poliamor significa que los privilegios que te daba tu pareja al principio van a desaparecer. Significa que el tiempo que tu pareja pasaba contigo, ahora también lo va a pasar con otra pareja, ¿entiendes? Significa que las cosas bonitas que te decía tu pareja, ahora se las va a decir a otra persona. Por eso te mencioné al principio sobre los celos. Siento que no importa del punto de vista que veas el poliamor, al principio, donde decidas experimentarlo, porque nadie nace, eso es un sentimiento como cuando yo me enamoro de ti, es un sentimiento, yo no pedí enamorarme, es un sentimiento, nos llama la atención, nos atraímos. La gente que decide experimentarlo pasa lo mismo, con la única diferencia que yo lo digo obligado, el celo tiene que estar. No, fíjate, yo soy el contrario. Yo digo que si están en ese punto es porque no hay celos. Yo sé que hay códigos que ellos siempre tienen como que si tú quieres estar con otra persona, lo hablamos. Oh, ya, eso es otra cosa. El Pero no digo poliamor celos, tiene no. diferentes maneras, no es en relaciones normales, monógamas.
hombre y mujer se casan, hijos, pa. En las relaciones poliamorosas hay diferentes, porque algo donde 3 personas o más hablan y ellos tienen sus diferentes códigos de que, mira, esto es lo que va a pasar. Si tú vas a hacer algo, me tienes que decir. Y hay ocasiones donde pueden añadir gente en la relación, ¿sí o no? Pero todo tiene que ser bien comunicadamente. Que, by the way, si tienes 3 parejas y estás súper abierto, pues deberías comunicarte, los common sense. Pero está la gente que puede decir, estos 3, más nadie. No entra más, no sale más nadie. Creo que es una manera donde la verdad te conoces tú mismo, experimental. Siento que te empiezas a conocer tú misma de otra manera que ni tú te lo imaginabas, ¿entiendes? Porque volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Están muchas personas que tienen relaciones normales que prefieren llamarle mentira, prefieren llamarle, yo no me vuelvo a decir, estoy con otra persona y si se entera tu pareja oficial, ya terminaste como un mentiroso, terminaste como me mentiste y viven en ese mundo cerrado, pero también en ese mismo momento te gusta, no es un swinger, no es como que vamos a singar y ya. Siento que puede llegar una ocasión donde tú amas a tu pareja y no la quieres dejar, pero te enamoraste de esto. Y yo me No, atrevo a apostar que hay un montón de gente parejas así, ¿me entiendes? de poliamor que dicen eso, como que eso es como evitarte todo eso, sufrir. Y yo siento No, que ¿me ella, eso es entiendes? uno de los artículos también que leí, hablaba de eso mismo, como que a veces hay gente que dicen que es el normal, pero siempre tienen en su mente el experimental y no es se las voy a pegar a mi mujer, es que literalmente sienten algún tipo de atracción por otra persona. Ajá, y ahí es donde llega el término de poliamor. Exacto, Ajá, entonces pues sí. la verdad, habla con tu pareja si quieres experimentar una loquera así. Pero tienes que tener en cuenta que gestionar el poliamor significa tiempo y dedicación, algo que no todo el mundo está dispuesto a tomar. No, Porque todo, porque literalmente siento que lo comparo como un retiro tú misma, porque vas a experimentar cosas que jamás nunca pensaste que ibas a experimentar, ¿entiendes? y ahí también depende de la persona, porque Ajá. Ya hay significa personas darte cuenta de que, muchas cosas que tienen en tu interior que quizás pensabas que no las ibas a sentir nunca, pero totalmente toma su tiempo, la verdad. Pero mm, sí, ¿algo más que quiera decir sobre el tema? no, ya está todo claro. El poliamor es algo que yo digo que en un futuro esto va a estar lleno de poliamor por aquí, poliamor por allá. Yo lo veo Yo, fíjate, yo igualito veo el que... futuro poliamor, porque yo también leí y las parejas de poliamor dicen que el primer síntoma de ser poliamor es sentir una atracción por Por otra otra, persona. ajá. No, siento So, que, por eso yo, aunque no lo creas, siento que de alguna manera, en algún momento de la vida de todo el mundo siempre sienten una atracción por otra pareja, en algún momento, sea por hombres, sea por mujeres, lo que sea, porque, no sé, siento que el cuerpo es eso, o te enfocas en tu pareja solamente, o abres a más sino que oportunidades y más yo digo sentimientos sobre tú que, misma. o yo digo más los swingers, porque yo digo que es difícil, tú sabes, como que, digamos, yo siento atracción por una persona, Ajá, pero ya al punto de irme a vivir, ¿sí me entiendes? Con la misma persona, ajá, como que hacer todo lo que hace una relación con 2 personas, ahí es como que, yo digo, no sé. El como que... raro, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo es lo mismo que cuando una persona decide sentir algo por otra persona del mismo sexo. Todos lo podemos pintar. Es lo mismo que tú estar conmigo o estar con un gordo normal, sin ofender a los gorditos, pero con una persona que sea el opposite side de yo. Ujú. ¿Entiendes? Es todo igual, es un sentimiento. Si el gordito te gustó, si la relación del mismo sexo te gustó, o convivir con una o más personas te gustó, es un sentimiento. Es lo que la mejor manera de describirlo. Es un sentimiento y si sientes eso, créeme que te pudiera ayudar a hablar con tu pareja. Porque la verdad, de la manera que he visto las cosas, y yo pensé, este tema lo tomamos por una relación de poliamor que se está viendo casi viral en Puerto Rico. Pero cuando me pongo a investigar dentro del tema, no hay una. Y resulta que eso lleva muchos años en lo mismo, ¿entiendes? Y hay gente Eso experimentando, no. pero Pero escondido por el les miedo da de la miedo hablarlo. sociedad, cómo me va a juzgar. Y los que lo son y no les importa. Pero prefieren dejarlo en baja
para evitar que la sociedad lo juzgue. Y si no, hay gente que, porque igual en los mismos artículos hay gente que no le importa nada. Lo contrario, lo que están llevándole es el mensaje que le estamos llevando a ustedes. Loco, si necesitas hablar con tu pareja, habla, sé más abierto con ella, porque a veces ayuda. Pero al final, si no te funciona la monogamia, quizás te pueda funcionar el poliamor. Pero honestamente, si no te funciona el poliamor, te va a funcionar la monogamia. Y si no funciona ninguno, Pues, papi, quédate soltero. Sí. Pues, este ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. No se olvide suscribirse y irle a tus redes sociales. rayita abajo, Valen TV, rayita abajo, y Kenny Valen TV, Facebook, Instagram. Síganos en todas las redes sociales como Kenny Valen TV. Suscríbete al canal, no se te olvide antes de irte. Suscríbete ahí. Y me siguen en todas las redes sociales como Kenny el Inconforme. Y el mensaje del día es: ¿Cuál? abrirte en una relación puede evitar hasta que te boten pa'l carajo. ¡Nos fuimos!